balance a nivel general que hacen ustedes como autoridades del BMT? Bueno, quizás es importante mencionar primero que como periodo vacacional tenemos un balance bastante positivo en términos generales. Hemos visto cómo se ha recuperado mucho la parte económica y sobre todo la parte del turismo. Según datos que nos proporcionaba el Ministerio de Turismo, se ha duplicado la afluencia a los diferentes sitios turísticos y eso es muy positivo para nuestro país, para nuestra economía. También importante mencionar que esto ha sido en parte apalancado por la seguridad que estamos viendo en el país, ya lo mencionaba el presidente, han sido las vacaciones más seguras en torno a la seguridad pública y eso ha permitido que muchas más personas se aboquen y tengan la soltura y la libertad de conducirse por todas las vías del país. A nivel de Viceministerio de Transporte, pues nosotros tuvimos una semana bastante cargada de trabajo, hemos tenido a nuestros equipos despegados del día número 1 del periodo vacacional y han estado en las diferentes carreteras, hemos estado realizando diferentes tipos de controles, tuvimos dispositivos de reducción de velocidad, sabemos que la velocidad es un elemento crítico en este periodo vacacional, también estuvimos realizando controles antidoping, revisión de documentos de tránsito y diferentes controles que estuvimos también en terminales de transporte colectivo, en puntos de partida del transporte de turismo. Ha sido un trabajo bastante arduo que no solo ha competido al BMT, sino que también hemos tenido trabajo conjunto con la Policía Nacional Civil, específicamente con la División de Tránsito Terrestre. Hemos tenido nuestros equipos de protección civil que han dado bastante seguridad. De hecho, en la parte de seguridad en playas ha habido un dato muy positivo, que en todas las playas públicas, con el trabajo que ha realizado Protección Civil y especialmente los guardavidas, pues no han habido fallecidos. Lamentablemente en tema de ahogamiento sí hubieron 2 personas en ranchos privados que se dieron a lo largo de la semana, pero la parte relativamente positiva ha sido que en las playas públicas no ha habido mayores incidencias. Ahora en carretera, lo que nos compete a nosotros como Viceministerio de Transporte, pues sí registramos alrededor de 441 siniestros viales. Esto fue un poquito más que el año pasado, en 2021, que tuvimos 431, es decir, 10 siniestros viales más que el periodo pasado, 289 personas lesionadas en ese mismo periodo, relativo a 277 que teníamos en 2021, es decir, 12 personas lesionadas más, y tuvimos lamentablemente el fallecimiento de 39 personas en este periodo, cuando en el año pasado tuvimos 32, es decir, 7 personas lamentablemente fallecidas más. Esto es importante también matizarlo porque, bueno, primero, como yo mencionaba al principio, este periodo vacacional ha tenido muchísima más afluencia que los periodos anteriores. Hemos duplicado según los datos del Ministerio de Turismo y claro, hay mucha mayor exposición al riesgo ya que hay mucho más personas trasladándose por las diferentes vías. Y a esto le podemos sumar también el crecimiento anual que tiene nuestro parque vehicular, que a mayor cantidad de vehículos, pues mayor posibilidad de incidencias en la vía. Creo que hay bastante trabajo por hacer. Nosotros tratamos de cubrir la mayor parte del territorio en las carreteras, tratando de brindar seguridad vial a toda la población. De verdad que de nuestra parte cubrimos todos los puntos que pudimos de acuerdo a la capacidad que teníamos. Estuvimos sobre todo, y creo que el elemento más importante cuando hablamos de siniestros viales es el factor humano, porque al final vemos que la dificultad que tenemos con este tipo de incidentes es que las personas no están acatando las recomendaciones. Cuando nos conducimos por la vía no respetamos la normativa, no respetamos la autoridad, no respetamos la señalización, la velocidad adecuada, y eso hace que tengamos este número de incidentes o siniestros viales. Creo que el punto más clave es la cultura vial de la población. Creemos que hay mucho trabajo que tenemos que seguir haciendo en ese sentido para que podamos concientizar y sensibilizar a la población. Durante este periodo vacacional tuvimos activa nuestra campaña Nada es por accidente, que estaba realmente enfocada en buscar una prevención de siniestros viales, en generar seguridad vial a la población mediante ese trabajo de sensibilización. Y vemos que todavía tenemos mucho que hacer. Creo que hay bastante trabajo que hacer y es importante mencionar que haya seguridad vial, que logremos disminuir los siniestros viales, es realmente una tarea de todos. Bueno, con respecto a los siniestros viales, las causas siguen siendo las mismas. Yo mencionaba que en su mayoría, por no decir casi que todos los siniestros viales, tienen que ver con el factor humano, es decir, la actitud de la persona atrás del volante, cómo nos conducimos en las diferentes vías. En ese sentido, las causas vienen siendo las mismas y son bastante recurrentes. Invadir el carril. La distracción del conductor es la causa principal de todas. Vemos como día a día las personas se conducen y estamos manipulando nuestros celulares o tenemos otro tipo de distractores en el vehículo. Esa es una actividad de riesgo cuando estamos conduciendo. Además de estas dos, obviamente la velocidad, que es el factor que agrava cualquier tipo de incidente, una velocidad inadecuada, que se da bastante o se incrementa en estos periodos vacacionales, ya que las vías tienden a
a estar un poco más solas, y entonces la gente tiene más confianza de elevar la velocidad, pero eso genera mayor riesgo. Conducir bajo los efectos del alcohol es otra de las causas principales en los periodos vacacionales. Sabemos que las personas tienden a usar un poco más del alcohol en este periodo y se arriesgan un poco más saliendo a la vía en esas condiciones. Adicional a ello, pues podemos mencionar no respetar señales de tránsito y no respetar la normativa de tránsito. Bueno, según la estadística que tenemos, en todo el periodo desde el 30 de julio hasta el domingo 7, este día pasado, se detuvieron a 70 conductores peligrosos, según los datos preliminares que van a ser contrastados ya para las siguientes entrevistas que tengamos ya de Protección Civil cuando den las estadísticas finales, pero según el último reporte que nosotros tenemos, se detuvieron a 70 conductores peligrosos. En este periodo realizamos alrededor de 1.500 pruebas en los diferentes controles antidoping y lamentablemente nosotros mirábamos en la estadística que por cada control que instalábamos alrededor de 1 o 2 personas resultaban como conductores peligrosos, es decir, habiendo realizado la conducción por sobre los límites permitidos de alcohol en la sangre. Esto lo vinimos viendo durante todos los controles, los cuales realizamos alrededor de 600 en todo el territorio, de todo tipo, no solo antidoping. Estuvimos controles de reducción de velocidad, controles de revisión de documentos, y esto fue una tarea compartida que tuvimos con la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil. ¿Qué pasó con...? Sí, nosotros comenzamos a ver desde previo al periodo vacacional cómo estaban las estadísticas de refrendes y renovaciones de documentos. Mirábamos que había muchas personas que no habían refrendado su tarjeta de circulación y no habían renovado también su licencia de conducir. Consideramos importante mandar ese mensaje desde el principio del periodo vacacional, obviamente para que la población no tuviera problemas al desplazarse, para que en algún control vehicular pues no tuviera dificultades o no fueran acreedores de una multa, que es lo que corresponde en esos casos. Veíamos que un porcentaje muy alto de la población no tenía estos documentos. Viendo las estadísticas, habían bastantes licencias que estaban vencidas, que no habían sido renovadas, y también tarjetas de circulación. Por eso nosotros tomamos la decisión, y si se recordará, alrededor del 3 y el 4 de agosto ampliamos los horarios de detención y los días de detención de CERTRASEN, precisamente para darle la oportunidad a la población, ya que teníamos mucho más control y fiscalización en las vías. No era la intención causar incomodidad en la población, sino más bien que todos cumplíamos con la normativa. Se extendieron estos periodos para que las personas tuvieran ese espacio de tiempo, aún en vacaciones, para poder refrendar y renovar sus documentos. Sí, no, a día de hoy todavía no nos han presentado reporte final de decomisos de vehículos. Sin embargo, sí podemos mencionar que en el periodo que tenemos de vacación, desde el 30 de julio al 7 de agosto, tuvimos alrededor de 6.295 multas impuestas de diferente tipo. Eso fue un porcentaje relativamente similar al que tuvimos en 2021 y demuestra el trabajo y también el esfuerzo que se tuvo por parte de los equipos de control. Bueno, dentro de las multas que más recurrentemente se estuvieron impusiendo, pues obviamente el tema de no andar sus documentos en regla, andar sus documentos vencidos, no andar sus documentos fueron de las principales. También bastantes infracciones relativas al exceso de velocidad, personas que no respetaban también señalización. Tuvimos también algunos casos hoy que tenemos problemas en algunos sitios por estacionamientos ilegales, donde se pusieron también esquelas por estacionarse en zonas prohibidas o ejes preferenciales. Es un problema un poco recurrente. Yo creo que si nos vamos a raíz del problema, tiene mucho que ver con la planificación y con el otorgamiento de permisos para establecimientos, para comercios, para empresas. Muchas veces se otorgan permisos por medio de las autoridades o se venían otorgando permisos donde no se valoraba realmente el impacto vial que iba a causar en la zona, donde se iba a permitir, por ejemplo, un restaurante o algún otro tipo de negocio que iba a tener bastante atracción de clientes y de vehículos, y no se valoraba, por ejemplo, de acuerdo al número de mesas que esperaban atender o número de personas, cuántos estacionamientos sí deberían de tener. Entonces se ha ido incrementando a raíz de los años. Hoy hemos visto como parte de nuestras autoridades, OPAMSA y alcaldías, están cambiando un poco más todo este enfoque para tratar de ordenar realmente toda la parte urbanística del país. Y aparte de este trabajo que se está haciendo, nosotros primero estamos haciendo control en carretera, fiscalización, buscando que se cumpla la normativa, que las personas no se estacionen en los sitios que está prohibido. Y aparte de esto, ya a futuro, como usted mencionaba, nosotros hemos presentado una propuesta de reforma de ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial a la Asamblea, donde hay algunas condiciones que son rescatables respecto al tema, como prohibir el cobro por terceros o cualquier persona sobre la vía pública, porque es un espacio que nos corresponde a todos, y también porque hay zonas donde no está permitido estacionarse. Sí, durante todo el periodo vacacional, así como lo hemos venido haciendo,
Estuvimos haciendo revisiones en las diferentes terminales y puntos de partida, paradas de buses, y tratando de identificar que los transportistas no estuvieran incrementando la tarifa del pasaje autorizado. No hemos detenido las inspecciones durante el periodo vacacional, hemos tenido a nuestros equipos de inspectores muy activos, esto con un objetivo único de velar por el bolsillo de los salvadoreños, velar por el bolsillo de la población, de la familia salvadoreña, para que no se vea sorprendido o no vayan a haber ese tipo de abusos. Durante este periodo, pues, y hemos venido manejándolo desde que se iniciaron las 11 medidas contra la inflación, hemos abarcado alrededor del 90% de toda la flota de transporte. Y en este periodo logramos verificar alrededor de 700 unidades del servicio de transporte colectivo en este periodo de vacaciones, identificando que no hubieran cobros indebidos. Sí, en ese caso, bueno, nosotros no tengo un dato específico de cierre de cómo terminamos en el número de multas, sin embargo, sí hubieron multas respecto a incremento de tarifas en diferentes puntos. Es importante recordar que la tarifa únicamente es la establecida. Cada unidad de transporte lleva un tarifario en el cual se debe respetar el valor que ahí está establecido. Lamentablemente vimos que muchos transportistas o empresarios de transporte pues tienen otro tarifario que ellos están poniendo que no es legal. Por eso invitamos a la población a hacer sus denuncias a los diferentes números de atención del Viceministerio de Transporte, en nuestras redes sociales, donde pueden fácilmente enviar su denuncia y nosotros pues atendemos muy seriamente todos los casos para obviamente proteger el bolsillo de los salvadoreños. Sí, en efecto, nosotros hemos estado insistiendo muchísimo en la importancia de tener actualizada la revisión técnica vehicular de todo tipo de transporte, en este caso transporte público. Sabemos el riesgo porque la mayoría de la población, por lo menos un 70%, se mueve en este tipo de transporte y lo que tenemos que hacer nosotros es promover que sean las mejores condiciones, sobre todo condiciones de seguridad del vehículo. En ese sentido, pues recientemente nuestro director de transporte terrestre emitió una resolución donde ya está estableciendo que previo al pago de la compensación económica, es decir, el subsidio que se le da a los transportistas, van a haber revisiones técnicas y mecánicas de los vehículos de transporte colectivo. Eso es sumamente importante porque vamos a poder identificar ese tipo de casos. Vimos durante la vacación y los días previos que habían algunas unidades lamentablemente de transporte que incluso se incendiaban en el camino. Eso es porque no han tenido un adecuado mantenimiento en toda la parte eléctrica de los mismos y claro, se expone en riesgo a la población. Gracias a Dios no tuvimos ningún percance en relación a lesionados o fallecidos por ese tipo de incidentes. Sin embargo, sabemos que es una situación muy importante que tenemos que atender, que valorar y que ya en este periodo pues vamos a comenzar a ver esos resultados. Y no hemos tenido todavía el reporte final, como le mencionaba, hoy nuestra Protección Civil, la Dirección de Protección Civil va a dar los datos definitivos, pero sí en los primeros días tuvimos alrededor de cuatro incendios realmente de vehículos de diferentes tipos, no solo transporte colectivo, sino que también transporte privado, y es lamentable ese hecho porque sabemos que eso tiene que ver con un adecuado mantenimiento que usualmente nosotros como salvadoreños no tendemos a hacerlo a los vehículos. Siempre esperamos a que el vehículo o nos encienda el check engine o que nos tire una alerta de que hay algo que está fallando, cuando realmente deberíamos de tener esa conciencia y esa cultura de hacer una revisión preventiva del vehículo para que este tipo de incidentes no se estén dando. Bueno, yo creo que a pesar de que las cifras, si uno las ve de manera fría, podrían parecer que son mayores que el año pasado, hay que tomar en consideración primero que el año pasado pues todavía estamos teniendo esa parte de la recesión derivada de la pandemia COVID. Como yo mencionaba, hay muchos más vehículos circulando en esta fecha en relación al año pasado y también la afluencia a los diferentes sitios turísticos se ha duplicado según datos del Ministerio de Turismo, y si lo vemos en contexto yo creo que ha sido bastante positivo el resultado. Por supuesto que nadie quiere que más salvadoreños o salvadoreños fallezcan en las calles, pero es parte del trabajo que tenemos que seguir haciendo. Nosotros incluso después de este periodo vacacional nos mantenemos activos en diferentes controles de todo el país, sabiendo de que todavía hay turistas o hay personas veraneantes que siguen en las playas, en los volcanes, en los diferentes lagos que tenemos en el país, así que nos mantenemos activos para brindarle seguridad vial a todas estas personas. Bueno, nosotros nos mantenemos durante todo el año, vamos a mantener por lo menos este periodo de esta semana en los diferentes rutas turísticas. Como yo lo he mencionado, sabemos que todavía hay personas que siguen veraneando, hay extranjeros que siguen de vacaciones en nuestro país y queremos de verdad brindarles una movilidad segura. Independientemente de esto, nosotros mantenemos controles vehiculares todo el tiempo. Hay un trabajo coordinado que realizamos no solo con la Policía Nacional Civil, sino que también estamos reforzándonos con personal de Fuerza Armada, quienes están tomando controles nocturnos para poder mantener algunos dispositivos las 24 horas. Sí, gracias a Dios no tuvimos ningún incidente grave que reportar con respecto a nuestro equipo de gestores.
Creo que el mensaje poco a poco va calando en la población. Ya desde marzo de este año los gestores ya tienen autoridad de ley para poder imponer infracciones y son autoridad en la vía, y era parte de las deficiencias que nosotros mirábamos anteriormente cuando los conductores o algunos conductores o malos conductores, podríamos decir, no acataban indicaciones y respetaban a los gestores. Hemos visto cómo esa tendencia está incrementando de respeto, sobre todo a la autoridad del gestor. Creo que ya estamos entendiendo todos como población que ellos forman parte de la autoridad en la vía y hay mayor atención realmente a las indicaciones que nuestros gestores están realizando. Sí, el tiempo está transcurriendo bastante rápido, sin duda. Nosotros consideramos que, bueno, siempre es importante, no tenemos el suficiente elemento, ni gestores de tráfico, ni policías nacional civil de tránsito suficientes para cubrir todos los puntos. Sabemos que esto es parte también del trabajo que tenemos que hacer para una adecuada control y fiscalización de la vía pública. Nosotros prevemos que deberíamos de tener un poco más de personal, pero aunado a eso, y creo que también es importante mencionar, para tener un adecuado control sobre las vías, no solo es recurso humano el que tenemos que tener, ya estamos optando por el tema de la tecnología, ya hay adjudicado un proyecto para cambiar todo nuestro parque semafórico, y en este cambio vienen cámaras de vigilancia de tráfico y fotomultas. Creo que este elemento va a ser muy importante para controlar de mejor manera, para poder desplegar también de manera un poco más enfocada el trabajo de nuestro recurso humano, que es limitado, y nos va a permitir cubrir un poco más de territorio. Las fotomultas sin duda van a ser un elemento disuasivo para que todos tratemos de cumplir realmente con la normativa de tránsito. Pues nosotros estimamos, si todo transcurre con normalidad, o ya que el proyecto está adjudicado, que posiblemente a finales de este año o a principios del primer trimestre vamos a comenzar a ver ya los primeros corredores principales del país, ya con este nuevo sistema de cámaras y sistema de semáforos inteligentes. Sin duda, si todas las unidades de transporte colectivo tuvieran GPS, pudiéramos hacer un monitoreo un poco más preciso respecto a si están cumpliendo los recorridos autorizados, las rutas, si la frecuencia es la adecuada que tienen que estar movilizando a la población. Todo eso se valora desde un plan general operativo que se da desde el principio cuando se les otorga la concesión de este servicio público, y con el GPS vamos a poder validar esa información en tiempo real. Parte de la dificultad o incluso de las quejas de la población es que el transporte colectivo no sigue su recorrido, sino que se desvía por diferentes rutas que no son las autorizadas. A veces son rutas que no llenan las condiciones para que una unidad de transporte colectivo esté recorriéndolo, y ese control y fiscalización es bastante difícil cuando tenemos un personal un poco más reducido, y en ese caso el GPS se vuelve un elemento indispensable para poder hacer ese seguimiento. Y hoy que tuvimos reformas hace poco tiempo con respecto a la ley de compensación económica, ya se ponía como requisito indispensable el uso de GPS, lo cual sin duda va a redundar en una mejora en el servicio y control sobre estas unidades. Sí, hemos tenido un pequeño atraso en estos últimos meses con respecto al pago de la compensación. Ya se están haciendo las gestiones con el Ministerio de Hacienda para que podamos entregar esos fondos. De parte pues, del gobierno estamos comprometidos, es un recurso que se les va a entregar indudablemente. Estamos esperando que se haga el desembolso para poder poner al día los pagos que se tienen. No tengo el dato específico de un monto, sabemos que son alrededor de 2 meses, un poquito más, que se tienen pendiente con algunos transportistas. Esperaríamos nosotros que ya en este mes que viene pues se logra hacer toda la gestión, tener los fondos para hacer el pago correspondiente para ponernos al día con los transportistas. Bueno, creo que hay que separar. Hay algunos transportistas que son buenos transportistas, que están comprometidos en brindar un servicio de transporte diferente a la población y que están haciendo inversiones importantes para renovar toda su flota de buses, pero tenemos una gran mayoría lamentablemente que todavía no hemos cambiado ese enfoque de brindar un mejor servicio, que es parte del trabajo que nosotros estamos haciendo día a día para que estas personas pues cambien esta cultura realmente que hemos venido manejando para que podamos brindar un transporte digno a la población. No todos los transportistas están renovando su flota en el ritmo que nosotros esperábamos. Realmente nosotros quisiéramos que toda la flota se renovara. De hecho, en el proyecto de reformas de ley que hemos presentado, van algunas condiciones para disminuir incluso el tiempo de vigencia de una unidad de 20 años que tenemos ahorita, bajarlo por lo menos a 15 años, y eso nos va a permitir tener unidades con mejor, no solo mantenimiento, sino que también en mejores condiciones para la población. Pues bueno, nosotros sabemos que la Comisión de Obras Públicas y de Transporte ha venido trabajando durante todo este año, haciendo consultas con diferentes sectores públicos, privados. Ellos han ido indagando en un conversatorio con todas estas entidades para recopilar un poco el sentir y las necesidades de cada uno y poder reforzar el proyecto de reformas de ley que nosotros presentamos. Consideramos nosotros que no estamos lejos a que podamos ya tener ese dictamen favorable de parte de la Comisión de Obras Públicas
públicas. Esperaríamos que en este mes o estos 2 meses que vienen, derivado de todo lo que hemos pasado en el periodo de vacaciones, podemos entrar ya en ese espectro de presentar ya al Pleno de la Asamblea ya el proyecto de reformas para que pueda ser autorizado y avalado y tengamos una ley vigente en ese sentido. No, de hecho, nosotros identificamos muchas personas que estaban circulando haciendo funciones de transporte público sin estar autorizados, de diferentes rubros privados y públicos. Se estuvo un control constante en los diferentes dispositivos que tuvimos a lo largo y ancho del territorio nacional. Como les mencionaba, logramos abordar alrededor de 700 unidades de transporte colectivo. No tengo un dato específico sobre el número de esquelas impuestas, sin embargo todos los casos que fueron identificados fueron multados como correspondía. La multa en este caso es muy grave, de 57.14 a los vehículos que se identifican que están realizando labores de transporte o brindando un servicio de transporte sin estar autorizados. Y esto viene aunado también a un posible proceso administrativo sancionatorio que puede incluir pues todo este proceso. Sí, no, y creo que lo hemos visto en los últimos años como ha venido incrementando todo nuestro parque vehicular de manera exponencial. En nuestros registros tenemos que alrededor del 7% incrementa por año todo tipo de vehículos y principalmente motocicletas, que es el rubro que más incrementa en el año. Nosotros hemos identificado, de acuerdo a las estadísticas, que incrementa un 18%. Eso es un incremento significativo con respecto a lo que venimos teniendo año con año. Nosotros creemos importante primero regular el tema de las edades de importación de los vehículos. Es algo que está incluido en el proyecto de reforma, que todavía no está autorizado, obviamente, pero hemos reducido esos tiempos, como mencionaba, el transporte colectivo de 20 a 15 años, y en el caso del transporte particular de 8 a 5 años es la propuesta, ¿verdad? Eso no está autorizado todavía, pero creemos que es un punto de partida para poder reducir esa cantidad de importación de vehículos. También hemos considerado algunos puntos claves sobre las condiciones en las que están ingresando esos vehículos al país, a modo de que no tengamos esos vehículos que vienen tan dañados y que son un riesgo a la seguridad vial. Estamos también proponiendo algunas reformas en ese sentido para limitar el daño con el que vengan los vehículos. No quiere decir que no vamos a permitir importación de vehículos usados o dañados, claro que sí. Sin embargo, sí vamos a ser bastante acuciosos en el nivel de daño que tienen estos vehículos para que obviamente tengan mejores condiciones. Vemos que vienen vehículos muy dañados y aquí tenemos artistas de la mecánica y el enderezado que los dejan totalmente nítidos, por lo menos aparentemente, pero realmente no tienen las condiciones de seguridad del fabricante, y eso es un problema y un riesgo a la seguridad vial. Nosotros estamos trabajando mucho en ese sentido, pero aunado a esa parte estamos tomando otro tipo de acciones para cambiar un poco el enfoque de cómo nos estamos transportando en el país. El tema de fortalecimiento y mejoramiento del transporte público es importante para que la población ya no aspire a tener un vehículo privado, sino que realmente utilicemos el transporte público. Creo que ese cambio de enfoque va a ser importante, y en la medida que se vaya mejorando, así como lo hemos venido haciendo todo el tema del transporte colectivo, va a ayudar a que tengamos ese cambio de enfoque que se da en muchas ciudades del mundo, donde la gente prefiere movilizarse en transporte público que movilizarse en su vehículo automotor. Y aunado a este tema también, nosotros hemos estado impulsando el tema de ciclovías. Queremos cambiar realmente el enfoque de cómo nos estamos moviendo en el país. Queremos dar opciones también para la población saludables y de otro tipo que podamos utilizar, que incluso sean amigables con el medio ambiente. Hemos desplegado todo un plan nacional de ciclovías. Hemos visto ya en algunos sectores del país donde ya se tiene ciclovías señalizadas, y hemos tratado no solo de señalizarlas, sino que también de protegerlas, segmentarlas del transporte particular o transporte público, para proteger a los ciclistas y generar esas condiciones de seguridad y confianza para que realmente lo usen. Por supuesto, esto es un proceso que va en crecimiento, no podemos esperar que se saturen las vías de ciclistas, pero este es el proyecto o la visión que tenemos nosotros de país, de cómo podemos ir cambiando y haciéndonos una sociedad que se movilice de manera diferente. Yo creo que es sumamente importante, y gracias por también estos espacios donde uno puede conversar de manera que sea directa con la población y mandar estos mensajes de concientización y sensibilización. Es importante para las personas que todavía están de vacaciones, que están disfrutando aquí de los diferentes sitios turísticos hermosos que tenemos en el país, que acá tengo una serie de recomendaciones. Primero, revisen sus vehículos. Si van a emprender un viaje largo, alguna carretera, lo importante antes de iniciar o emprender ese viaje es revisar adecuadamente sus vehículos, su parte mecánica, su parte eléctrica, revisar las condiciones de los frenos, la solución, la condición incluso de los cricos o las escobillas. Estamos en una época lluviosa, hemos visto cómo se han incrementado las lluvias en este periodo, y es importante que las condiciones de los cricos estén en buen estado. Adicional a eso, ya emprendiendo la marcha, es importante que la población tome conciencia. Primero, respetemos los límites de velocidad.
Recordemos que la velocidad es el elemento que puede ver fatal o grave un accidente de tránsito. Si una persona tiene un accidente a menor velocidad de 30 o 40 kilómetros por hora, pues no va a ser tan grave ni fatal ni para la persona ni para los terceros. Por eso es importante, y como segundo mensaje yo diría, no superemos los límites de velocidad establecidos, tratemos de reducir bajo esos límites. No, lo importante es llegar y no que tan rápido llegamos, porque nos exponemos muchísimo más al riesgo. Otro consejo es, si va a conducir, no ingiera bebidas alcohólicas. Del momento que ya estamos ingiriendo bebidas alcohólicas, pensemos precisamente en un plan alterno si tenemos un conductor designado o si vamos a hacer uso de algún servicio de transporte que hoy están bastante común en el país. Pues hay alternativas para no exponernos y no exponer a las demás personas también en la vía. Y sobre todo, como vimos en las estadísticas, si está conduciendo un vehículo automotor, concéntrese en la conducción. No nos distraigamos al conducir. Una llamada, un mensaje de WhatsApp, eso puede esperar para no ponernos en riesgo. Adicional a ello, cuando estemos conduciendo, tratemos de no invadir el carril. Estemos pendientes de la señalización de tráfico, donde podamos ver realmente qué condiciones de la vía. Estemos muy pendientes al conducir. Creo que sería como lo más relevante. Atendamos las recomendaciones también de nuestro equipo de gestores de tráfico y de agentes de la Policía Nacional Civil. Ellos están en la vía no para dificultarnos el tránsito, sino que para tenerlo de manera regular y agilizada también. Es un servicio para la población. Yo creería que estas personas que todavía están veraneando, pues que disfruten también de nuestros sitios turísticos. Creo que es válido todavía que sigamos reactivando toda la parte turística, pero que también atendamos las recomendaciones.